Para empezar, la obra de Stravinsky supone la primera de su periodo neoclásico, diríamos, como 1919-20, por ahí, y es a pedido de Diaghilev para hacer un ballet. Está basado también en obras de Pergolesi. Y ahí Stravinsky recoge un montón de elementos armónicos y finalizaciones de frases, o la nomenclatura de los movimientos, por ejemplo, tiene una tocata, por ejemplo, que lo que hace es como retrotraernos a una época más temprana de la música, ¿no? Y al mismo tiempo que mezcla un montón de sonoridades muy típicas de él, por ejemplo la mezcla de las trompetas con los primeros violines, el piccolo, por ejemplo, que le hace sonido semi-estridente que podemos reconocer en Stravinsky, que nos podría dar la pauta de que una música de Stravinsky o no, en ciertas sonoridades, ¿no? Por ejemplo, hay modelos típicos de orquestación que uno puede descubrir, por ejemplo en Brahms o en Tchaikovsky, que ustedes van a poder escuchar que la música está escrita de manera periódica, y eso es, en esta obra de Stravinsky también un poco así. Hay una periodicidad en cada uno de los movimientos de la suite. ¿Qué es una suite? Es un compendio de danzas, cada una de estas representa una danza, ¿no? Entonces, al mismo tiempo son fragmentos, son los temas más importantes del ballet, que es más completo, tiene canto, tiene de todo. En este sentido, ustedes van a poder reconocer patrones sonoros en esta primera obra, que por ejemplo, si uno toma la conservación de la primavera, que tuve suerte de dirigir en octubre pasado, es bastante más irregular. Quiere decir que muchas veces las melodías o no se repiten, no se reiteran, o la longitud de las melodías no son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, les voy a contar algo para que ustedes reconozcan lo que estoy diciendo, que no parezca puro palabrerío. Pero si toman, por ejemplo, la segunda sinfonía de Brahms, podemos reconocer la periodicidad entre los patrones. Van a ver que cada 4 compases ocurre algo. Comienza así, que es un divare, es como dar el puntapié inicial a algo. Entonces empieza así, 4 compases, sigue, y sigue, es decir, cada 4 compases ocurre algo. Dentro de eso, incluso es muy interesante escuchar que cuando tenemos secuencias de 4 compases, generalmente la mayor cantidad de información va a estar en el tercer compás. Y eso es importante porque el número 3 aparece en la mayor parte de la música, y por su simbolismo es un número muy importante, que en la mayor parte de los compositores también está representado. En Tchaikovsky pasa lo mismo, y por ejemplo, cuando tomamos un compás de 4 cuartos, que son 4 tiempos dentro de un mismo compás, muchas veces es el tercer tiempo el tiempo más importante, el definitivo, el que hace una modulación o el que tiene un ritmo diferente. Bueno, esto en esta obra de Stravinsky también se va a dar, y es por eso que a nosotros nos va a dar la sensación de que estamos escuchando algo clásico y no algo barroco, también por sus armonías, que no son muy distantes. Quiero decir, cuando por ejemplo se escribe para canto, las voces no pueden estar muy separadas, porque si están muy separadas no se entremezclan. Entonces, cuando se compone la música bastante cercana en su tesitura, por ejemplo el soprano, el tenor, el barítono, el bajo, entonces ahí enseguida el oído actual, occidental y moderno reconoce de alguna forma los patrones sonoros más antiguos, la música de la iglesia, por ejemplo, la música barroca, instrumental. Ahí uno inmediatamente se da cuenta de que eso que está escuchando no es algo moderno, escrito hace 10 años. Eso por un lado. Y luego tenemos el siguiente paso, que es Bach. Bach es la segunda obra. Bach es un compositor que aparentemente, nosotros podemos decir, bueno, ese es uno de los grandes clásicos, no porque sea del periodo clásico, sino porque de los clásicos que uno escucha, ¿no? Pero es un compositor barroco que lo que en realidad hace es sienta las bases de la armonía actual,
y su ruptura al mismo tiempo. Quiere decir, es el primero, o de los primeros, porque siempre decir que fulano es el primero, o fulano fue el que hizo tal cosa. Generalmente eso no condice con la realidad. Siempre previo a esas rupturas importantes hay un movimiento de muchas personas. Entonces, en este caso, el más conocido de Johann Sebastian Bach, que podemos decir que lleva la armonía a un límite de la disonancia tan grande que incluso en su comunidad, en una de las comunidades que vivía en este momento, no me acuerdo si no era Köthen, no estoy seguro, quizás lo estoy diciendo mal, pero su propia comunidad lo denunció por escribir demasiadas disonancias y obras de longitudes muy grandes, que para el oído actual sería una duración normal, pero para su época no, era muy transgresor. Incluso cuando uno empieza, yo toco a veces yo soy violista y violinista, y toco un concierto de la suite de Bach, de cello, la toco en la viola, y ese concierto lo llamo la armonía de la disonancia, porque en realidad lo que se entiende claramente en Bach es que la condición fundamental y principal para la creación de cualquier armonía o de, digamos mejor, consonancia es una disonancia previa. Es como la construcción de un acuerdo entre dos personas requiere de una discusión y un desacuerdo previo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no hay un desacuerdo, no hay la posibilidad de crear un acuerdo. Entonces Bach utiliza eso muy bien. En la música lo podemos manejar como tensión y distensión. Entonces, si ustedes se fijan, cuanto más cerca están las notas, más disonancias producen. Podemos hablar como si fueran escaloncitos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Serían 8 escalones. ¿Okay? Son 7 diferentes y el octavo se repite, un octavo más alto que el primero, pero sigue siendo un do. Cuanto más cercanas están las notas, más disonantes son. Cuanto más se alejan, más consonantes. Por ejemplo, un do con un re o con un do sostenido, que sería medio escaloncito, suena muy disonante. Con un re y con un mi empieza a mejorar, y con un fa mejora más, y con un sol ya estamos en la dominante, es el quinto grado, entonces hay una consonancia bastante perfecta. Luego pasa una sexta, pero luego se vuelve a acercar al siguiente do. ¿Me explico? Entonces ya empezamos con el séptimo grado, y cuando los tocan juntos crea una disonancia. Pero ¿qué hace la disonancia? Resuelve de una manera armónica en una consonancia. Y eso es lo que a nosotros nos genera, cuando escuchamos, nos genera tensión, que se nos tensan los músculos muchas veces al escuchar, y la distensión final, que es cuando la música y la orquesta en sí respira para resolver un pasaje. Generalmente esas resoluciones, en la época clásica, cuando uno pasa de la disonancia a la consonancia, ese pasaje a la consonancia es más suave, más sutil. Generalmente no se golpea al momento o no se ataca o no se hace un acento al momento de tocar la consonancia. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Tocamos más fuerte la disonancia para que ustedes la perciban auditivamente, y cuando resolvemos en una consonancia, que es donde ustedes se tranquilizan y es lo que esperan aparte, nosotros ahí bajamos un poquito la intensidad para que justamente se genere ese equilibrio. Bach es un experto en hacer eso y lleva la armonía realmente a los límites y transita permanentemente esos acordes disonantes que resuelven en acordes consonantes. Esa es una particularidad muy interesante. Por otro lado, la matemática asociada a la música de Bach. La matemática es un factor muy importante, es un experto en fuga, por ejemplo, y son voces que de alguna forma van diciendo cosas similares con rítmicas diferentes, comenzando a hablar en momentos diferentes, pero que convergen en un punto común. Siempre eso es muy interesante en Bach, es una construcción muy compleja de hacer. Luego pasamos a Borja, que para mí es mi sinfonía favorita, la séptima de las de Borja, y además es la más compleja, técnicamente es súper difícil, porque hay que marcarla lento y la orquesta tiene que tocar rápido dentro de lo lento, y además en vez de contar hasta 2 como es convencional, tienen que contar hasta 3 permanentemente, y eso genera siempre una irregularidad y es complicado. Eso por un lado.
por otro lado, las dificultades técnicas de cada instrumento, hay una exposición técnica y de los agudos, sobre todo, muy importante, muy interesante. Los movimientos son muy contrastantes. Para mí tiene una tonalidad re menor, oscura, muy oscura, que dice también mucho de la sensibilidad del compositor, que de hecho tiene muchos sentimientos encontrados y contrastantes dentro de esta obra, porque al principio, por ejemplo, en el primer movimiento, él incluso dice que podría ser un ferrocarril que viene con obreros checos y que en realidad tiene sus reivindicaciones libertarias, etc. Pero en el segundo movimiento él lo puede asociar con la tristeza, él perdió a su hijo mayor unos años antes, entonces como que está cargada de emotividad. El tercer movimiento para mí es directamente un pasaje por la bohemia directo. Es un movimiento muy danzante, muy fresco, muy energético. Para mí es un movimiento, bueno, es el movimiento de más luz de toda la sinfonía, para volver otra vez a la oscuridad del cuarto y a su resolución extremadamente romántica. ¿Por qué digo extremadamente romántica? Y eso lo van a ver reflejado en los matices. Los matices son las dinámicas. ¿Qué son los matices y las dinámicas? Nada más que la política o los acentos. Por ejemplo, los matices son el piano, el pianísimo, si es más fuerte, si hay un acento, si hay un crescendo, un diminuendo, por ejemplo. Entonces, esta sinfonía está cargada de toda esa información que va paralela a las notas que hay que tocar y a la rítmica. Toda esa información que contiene en cada compás, te van a escuchar que la orquesta realmente se convierte como en una especie de pulmón, que lo que va haciendo es respirar cuando crece y achicarse cuando decrece el volumen. La instrumentación es súper interesante, es una instrumentación bastante convencional, tiene las maderas dobladas, tiene trompetas, cornos, trombones y timbal. Pero pueden reconocer un manejo de la cuerda en la parte técnica de composición realmente exquisito, porque van a ver que las tesituras en las que está escrita la cuerda hace que se mezclen de una manera muy homogénea. Entonces logra una sonoridad de cuerdas que al mismo tiempo no se separa demasiado de las maderas. Entonces hay algunos compositores, como ustedes pueden reconocer, como los planos sonoros muy independientes. Y en esta sinfonía de Dvorak podemos reconocer, y pasa también mucho en Tchaikovsky, por ejemplo, y también en Brahms, por ejemplo, y también en Beethoven, que se reconoce una masa orquestal como una unidad. Y eso es importante. ¿Por qué? Por las tesituras. Cuando están cercanas y cuando los matices están perfectamente escritos, ustedes escuchan un instrumento. Y ese instrumento es la orquesta, que es el instrumento más complejo del residente. Así que, por ese lado, agregarles que la séptima sinfonía, particularmente para mí, es la sinfonía favorita de Dvorak y tiene cierta connotación porque cuando yo de estudiante ingresé en la orquesta de la radio de Hamburgo para hacer mi academia ahí, yo viví muchos años en Alemania, la primera obra que toqué con esa orquesta fue esta, la séptima de Dvorak, y esta es la primera vez que la voy a dirigir. Así que, bueno, ya fue ayer, perdón, pero en esta semana es la primera vez que lo voy a dirigir, así que es como un reencuentro con una obra que quiero mucho, que le puse especial efecto para interpretarla y espero que la disfruten. Así que les agradezco por el tiempo. Espero que haya sido lo más didáctico posible la parte de cómo entender la música, no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista práctico, técnico y entender más o menos por qué las cosas se escuchan y cómo se escuchan. Y por qué también la música, no está de más decirlo, porque la música es tan importante, porque la música genera sentimientos. Y de hecho lo que yo les dije es un secreto. Lo de generar una disonancia y buscar una consonancia genera estados de ánimo. Y a través de esos estados de ánimo, con un mensaje, por ejemplo en la ópera, en el coro, o lo que sea, uno puede motivarlos a ustedes a pensar determinadas cosas. Entonces, lo subliminal de la música es muy interesante. Y por eso generalmente también cuando
tenemos la desdicha de tener gobiernos de facto donde sea que estén en el planeta, generalmente lo primero que hacen es cercenar la música, porque muchas veces sin palabras puede lograr revoluciones internas en muchas personas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que malogró el régimen nazi, por ejemplo, fue la música de Wagner y la música de Bruckner. ¿Por qué? Porque en los metales y en los acordes perfectos que se construyen y que para el oído son reconfortantes porque la armonía tradicional no se rompe, sobre todo en Bruckner, la grandeza de esos acordes y sus crescendos generan también a uno un sentimiento de grandeza y superioridad inherente a esa música, que uno no se da cuenta que lo tiene. Pero cuando sale un concierto de eso, generalmente sale un poquito mejor parado. Y asimismo, si tocamos una sinfonía, por ejemplo, la tonalidad re menor, que es una tonalidad que desde siempre ha sido oscura y ha sido sabida que es oscura por los compositores, genera totalmente otro concepto que es más de introspección, de melancolía. Ustedes quizás no se dan cuenta, pero el estado de ánimo al salir es ese. Entonces, es ahí donde uno se vuelve más permeable, y por eso, imaginen una película de terror sin música, o imaginen una película de suspenso sin la música. Es nada, se reduce a nada. Entonces, todo el suspenso, o las escenas de amor sin música, por ejemplo, todo realmente, y si ustedes se ponen a pensar, van al supermercado, hay música, salen a la calle, hay música, en sus casas, todo el tiempo. Si uno se descuida, canta o silba. Entonces, la música está desde los inicios del ser humano, desde que el ser humano abre la boca y puede emitir un sonido, está presente. Entonces, yo honestamente no creo que el primer instrumento haya sido el de la percusión, yo creo que el de la voz es el primer instrumento, porque es un instrumento. Y muchas veces no es necesario decir palabras para entenderlo, y esa es la magia de la música, porque con todas estas emociones que estamos describiendo, por ejemplo, el ingreso de un timbal en fortísimo y con acento, a todos más o menos nos va a indicar lo mismo. Una tonalidad oscura en menor, por ejemplo, a nadie le va a provocar especial alegría, eso se lo puedo asegurar. Y lo interesante de eso es que ocurre tanto en China, como en Alemania, como en México o en Uruguay. Y eso es lo inexplicable de la música y lo peligroso aquí, porque es la única herramienta con la que realmente uno puede manipular 7.000 millones de personas. ¿Cómo en este contexto que nos acaba de hacer ver, es muy explícito, cómo poder entender la música contemporánea, Stockhausen o en adelante? Exploran instrumentos, exploran colores orquestales, exploran también velocidades de la sociedad, ¿no? Que de repente no están acompasadas que no quiere decir que las obras de Brahms, por ejemplo, o de Dvorak no sean actuales, porque de repente nuestros tiempos actuales, para un compositor actual, no son los tiempos que tenían estas personas para escribir, ni tampoco la cantidad de impulsos que recibían externos a la hora de componer, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar por cuántas cosas uno es bombardeado diariamente, yo creo que también la fuente de inspiración que uno encuentra es otra y la forma de explorarla es otra, y obviamente la composición es el resultado final es un reflejo de eso. Yo creo que hoy también tenemos un montón de otras posibilidades, electrónicas, por ejemplo, de sonoridades electrónicas, por ejemplo, o construcción de nuevos instrumentos, o por ejemplo, ahora se me va el nombre, ¿cómo se llama? En Turangalila, por ejemplo, de Messiaen, no me está saliendo el nombre del instrumento, que es como una cuerda y... Las ondas Marten, las ondas gracias. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas que le permiten a uno explorar. O por ejemplo, Mauricio Kager, en Alemania todas las exploraciones con diferentes objetos y cosas eléctricas, etc. Hay un montón de posibilidades. Ahora, si uno va a decir, creo que no es posible definir si, o sea, erradicar
el concepto, no es posible erradicar la emocionalidad o el sentimiento de esa música. Yo no soy quien para hacerlo. Hay veces que de repente no nos gusta o se nos dificulta a la hora de escucharla, pero también, como les decía antes, la música de Bach en su momento fue difícil de escuchar. Entonces, también tenemos que entender eso, aprender mucho de la historia y ver bien, todo tiene que tener su lugar, su justo lugar. Creo que por eso es importante tocar compositores modernos, dar la posibilidad a compositores actuales de tocarlos y experimentar. Después, el gusto de la gente y la suerte de la obra dirá si trasciende o no. Pero la oportunidad tiene que estar. Creo que es importante que los compositores se atrevan a decir cosas nuevas, a utilizar un lenguaje musical nuevo. Y en realidad lo que están haciendo también muchas veces es experimentar. ¿Cómo? Bueno, buscando la ausencia de reglas de composición. Entonces eso es lo que a nosotros nos choca. ¿Por qué? Porque nuestro oído no está acostumbrado a eso. No se olviden que nosotros tenemos un oído muy convencional, pero que también depende de lo que venimos escuchando desde niños. Entonces, y digo esto, no importa si uno escucha pop, jazz o cumbia, da lo mismo, porque la armonía es la misma. La armonía ahí también es tradicional. En el pop la armonía es súper tradicional. Usan 3, 4, 5 acordes y las secuencias son parecidas. Si uno utiliza un proceso cadencial, por ejemplo, hace un do, toca un sol y un re do, por ejemplo, aquí una cosa totalmente convencional. Y eso es cuando nosotros nos sentimos reconfortados. ¿Por qué? Porque no se olviden que el ser humano en realidad se siente reconfortado cuando su expectativa se colma. Por eso hay una nota en la escala que se llama la nota sensible. Es muy interesante, miren esto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Por qué es la sensible también? Ustedes saben lo que va a venir. Todo el mundo sabía que iba a venir do. Entonces esas notas que lo que hacen es conducir la música hacia algo más allá. Pero no únicamente porque está escrito así, sino porque ustedes también lo están esperando. Entonces, ¿qué puede hacer un director? ¿Qué hace el director? El director en realidad es el dueño del tiempo en el momento de un concierto. Porque en el concierto se genera una cosa que decían los alquimistas muy importante que se llama la egregora, o el egregor, que es cuando un grupo grande de personas se concentra o piensa en una misma cosa a la vez y realmente presta toda la atención a la vez, que es cuando nosotros decimos que el aire se puede cortar con cuchillo, por ejemplo, y donde la respiración incluso se empieza a alinear y el latido del corazón también. Eso lo hace la música, ¿verdad? Entonces, al ser el dueño del tiempo, el director lo que puede hacer es sumergirlos dentro de un mismo pulso, durante mucho tiempo como si los hipnotizáramos, y en un momento hacer un tiempo un pelín más largo, y ese es el momento donde ustedes hacen así. Y van a ver que es imposible que no se muevan. Es imposible que no hagan ni así con las manos, o algo así. Y eso es cuando uno sale a un concierto y dice, ese concierto fue mágico. Porque ese momento de dilatación del tiempo es lo que genera esa especie de ruptura general en esa egregora tan simbólica y que ya la manejaban energéticamente los alquimistas. Y es muy importante, y esos son los únicos momentos donde, por ejemplo, uno va a la escuela y las aulas que se comportan de la misma forma. Cuando todos los niños se están atendiendo y obviamente los maestros tienen algo interesante para decir, es ahí donde se produce la magia de la creación del conocimiento. Y la magia de la creación de la música se produce únicamente cuando existe esa magia con el público, con la orquesta, pero sobre todo el entendimiento del manejo del tiempo. Ese es el secreto más grande de la música, el tiempo en el cual transcurre. Así que, si alguien tiene preguntas, si no, nos vemos en el concierto.